Ya está. Entonces estamos aquí viendo constructores sobrecargados, ¿no? Constructores sobrecargados. Ok, entonces miren, vamos a levantar el IDE para ver dónde nos habíamos quedado y vamos a ir poco a poco porque aquí ya empieza un poquito a ponerse la cosa simpática de constructores sobrecargados. ¿Ya? Entonces miren, estas son las demos que habíamos visto. Ya. Entonces, nosotros sabemos desde la clase anterior que tenemos un constructor por defecto, ¿no? Que el compilador generosamente nos lo da, ¿no? Nosotros acá le vamos a poner algunos atributos, ya. Pero le generamos, una vez que tenemos un constructor, él ya no nos da, el constructor por defecto. Eso lo aprendimos, ¿ya? Incluso podemos invertir acá los argumentos, ¿ya? Y como pueden ver, aquí el dis me diferencia si tiene el mismo nombre de la variable instancia con el parámetro del constructor, y así gracias al dis no hay conflicto, ¿no? Pero puedo tener otro constructor y solamente involucrar a Wave, ¿no? Entonces tengo dos constructores, pero ya no tengo el constructor por defecto, ¿ya? Entonces, miren lo siguiente. Lo que ustedes tienen que darse cuenta es que no pueden llamar a otro constructor de esta manera. Por ejemplo, imagínate que tú dices, ok, ¿por qué no mejor llamo al de arriba como si fuera un método? Le paso el weight y le paso un color en duro porque él tiene el color. Y lo primero que te das cuenta es que te sale error porque lo has querido llamar como si fuera un método. ¿Ya? Esto no compila, así no lo puedes llamar. ¿Ya? Ahora tú dices, ah, ya, de repente tengo que poner en el new. No, porque eso estaría creando una instancia, un objeto. No estarías llamando al constructor. ¿Ya? Entonces, no necesariamente esa tampoco es la opción. Ay, no, ¿cuál sería entonces la opción? Ya, utilizas la misma palabra reservada dis, ¿ya? Utilizas la misma palabra reservada dis. O sea, como que le dijeras, yo quiero llamar a este constructor que tiene o recibe weight y recibe el color brown, ¿ya? Pero usas this, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque alguno se va a ver tentado en llamar al hámster directamente, pero no lo puedes hacer. Y no puedes hacer new tampoco porque eso sería crear una instancia, no llamar al constructor. Esto hace referencia a él y si los parámetros son cumplidos, por eso se ilumina el hámster, ¿vieron? Se mueve de amarillito. En cambio, a él no lo llama nadie, por eso está en plomo, ¿ya? Entonces, esta es la opción correcta, usando this. Eso es lo que el PPT te muestra. Esta opción no, pero esta opción sí, usando this, ¿ya? Usando this. Ahora, otra cosa que tienen que recordar, y lo vamos a ver ahorita en el IDE, que ese this no puede estar como segunda, tercera línea, no, siempre tiene que ser la primera línea. ¿A qué nos referimos? Imagínate que acá hay un this, ¿no es cierto? Es la primera línea dentro del constructor. Mientras sea la primera línea, todo bien, pero si se te ocurre poner algo acá, falla, ¿eh? Entonces acá hay una regla importantísima. El this siempre tiene que estar en la primera línea dentro del constructor. O sea, no puedo dejarlo así. Esto no puede estar antes del this. Acá sí, si quieres, pero el this tiene que estar primero, ¿ya? No puedes poner algo antes del this, de la llamada del constructor, ¿ya? Entonces, vamos a ver también una cosa interesante. Esto también me gustó mucho, que el compilador sea inteligente. El compilador es el inteligente, miren. Si él se da cuenta, miren, si él se da cuenta que te llamas a ti mismo,
Por ejemplo, Gopher tiene un parámetro entero, ¿sí o no? Si yo hago this y le paso un número entero, ¿qué estoy haciendo? Como que me llamo a mí mismo, ¿no? Gopher, llámate a ti. Gopher, 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 Gopher. Entonces el compilador se da cuenta. Este constructor eres tú. Esto es una llamada recursiva y nunca va a terminar. Por eso que él te dice acá, constructor invocado de forma recursiva. ¿Ya? El compilador sí resuelve eso. ¿Ya? Esto no compila. ¿Ya? Esto no va a compilar. ¿Ok? Entonces, lo comentas, eso no compila. Ahora, si tú declaras el constructor otra vez y dices, ah, ya, voy a llamar a this sin nada, porque a mí me han dicho que tengo el constructor sin defecto. No, tampoco lo tienes, porque acuérdate que una vez que ya tienes constructor, tú ya no tienes el public offer sin nada acá, o sea, sin argumentos. Ese constructor ya no lo tienes, por eso que tampoco compila. No existe este de acá. A no ser que tú lo pongas, ¿no? A no ser que tú lo pongas explícitamente diciéndole, sí tengo el sin argumentos, pero si no lo tuvieras, como te has dado cuenta, tampoco compila. ¿Eh? Entonces, eso es lo que te explican acá. No te puedes llamar de forma recursiva, ojo, y tampoco no puedes llamar al constructor sin argumentos porque no lo tienes. ¿Ya? No lo tienes. Esa regla hay que recordarla. ¿Ya? Bueno, igual la ponemos aquí. Una clase puede tener varios constructores sobrecargados, pero con firmas distintas. ¿Ya? Miren, ojo, con firmas distintas. El compilador inserta el constructor sin argumentos si no tienes constructores. Eso es lo que les decía a ustedes, ¿no? Él es tan generoso que el constructor sin argumentos te lo da. ¿Ya? Pero si ya tienes constructor, ya no te lo da. Si un constructor llama this, este tiene que ser la primera línea. La primera línea del constructor. Lo acabamos de ver. Y Java no te permite llamadas cíclicas entre constructores. O sea, Java no te permite esto de acá. Porque nunca va a terminar. ¿Ya? Entonces este, por ejemplo, es un cuadro especial para recordar, ¿no? Así que ojo ahí. Entonces, la primera sentencia de cada constructor es una llamada al constructor padre o a otro constructor con this. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, José, quiere decir que también la palabra super tiene que ser la primera línea de un constructor. Claro, si es que quieres llamar al constructor padre o si quieres llamar a otro constructor. Entonces, la regla se aplica para los dos. Miren, voy a crear animal 2. Ya. Y tú tienes aquí un constructor y le pones así. Si tú le pones, tú ya sabes que el compilador que hace cuando tienes un constructor, él te pone super, ¿sí o no? Así no lo tuvieras. Pero el super también tiene la misma regla que el this. Él siempre tiene que ser la primera línea. Si lo pones debajo, no compila. ¿Ya? Entonces, cuando tú no pones esto, el constructor igual te lo va a poner, el compilador igual te lo va a poner. La llamada al constructor del padre, que es la llamada de object, ¿no? Ya, pero siempre va en la primera línea. Si tú tienes una clase que era de Animal 2, por ejemplo, miren, te sale error, ¿por qué? Y eso es lo que quiero explicar inmediatamente, y no se van a olvidar esta regla, van a ver. Cuando falla, ¿por qué falla? Porque él quisiera, así como está, tener un public zebra y dentro tendría un super con paréntesis nada más. ¿Sí o no? Pero díganme ustedes, ¿el constructor padre sin argumentos existe? No existe, ¿no es cierto? No hay un animal 2 sin argumentos. Entonces, inmediatamente él ya te está arrojando un error, porque te dice, oye, ¿dónde está la llamada al constructor? Me falta la llamada al constructor con entero, porque no existe la llamada al constructor sin argumentos. Tu padre, o sea, mi padre Animal 2 no tiene el constructor sin argumentos. Entonces yo tengo que obligadamente
hacer de alguna manera la llamada a un super con entero, porque es el único que tiene, este es el único que tiene mi padre. Por eso me da error. O sea, si tú lo tuvieras así, también es error. El padre no tiene constructor sin argumentos, tiene el que tiene un entero. Entonces, por eso que te da error, porque él te dice, necesito verlo, necesito ver que llamas así. Si tú lo dejas así, te marco error en la línea 13. ¿Eh? Pero si tú lo dejas, ya, sí lo estás haciendo. Y de ahí, si tú quieres, agregas otro constructor, incluso el sin argumento, y tú mismo aquí te llamas al primer constructor, ¿no? A este lo llamas con this. ¿Eh? Pero porque tú decides que cebra sí tenga sin argumentos y con argumentos, ¿ya? Pero si tú mismo te das cuenta, si tú le quitaras, te marca error porque él te dice, ahorita yo quiero construir un constructor y le he puesto super y no existe el super así. Así que me vas a tener que indicar qué constructor tienes. ¿Eh? O sea, esta llamada. ¿Ven? Entonces, la primera sentencia de cada constructor siempre es super, si vas a llamar a un padre, o dis, si vas a llamar a un constructor. ¿Ya? Pero siempre tiene que ser la primera línea. No puede haber antes algo en ninguno de los dos casos. ¿Ya? Entonces, si tú rompes eso, no va a funcionar. Miren, por ejemplo acá, super está debajo de un sistema operand line. Eso no compila, pues. O no puedes tener super, pues peor. Este de aquí está de más. ¿Ya? Siempre la primera sentencia tiene que ser un super si vas a llamar a un constructor padre o un di si vas a llamar a un constructor. ¿Ya? Siempre la primera línea. Ok. Por ejemplo, miren acá. Animal y gorila. ¿Ya? Primero analizamos acá y después le vamos al líder. Animal tiene dos argumentos. Y también tiene uno con un argumento. Entonces no tiene el constructor sin argumentos. Por lo tanto, gorila, ¿ya? Gorila, inmediatamente dice, voy a llamar, ¿ya? Voy a llamar al super con los dos, check, y también voy a llamar al super con uno. Entonces, se asegura, ¿ya? Miren cuando lo hacemos paso a paso, cómo Java te da error cuando no haces eso, miren. Volvemos a declarar age, string, ¿ya? Constructor, ahí está. Tú sabes que acá hay un super, ¿ya? Lo pongo directamente. Y ahora vas a crear el constructor, pero solamente con edad. Y también sabes que acá hay un super. Y el otro, el name, ahorita, si quieres, lo pones en null, para este caso. Ahí todo bien, ahí está todo bien ahí. El tema va a ser cuando pongamos gorila, miren. Para no irnos, ¿ya? Apenas le pongo que hereda de animal 3, me va a dar error. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su constructor va a querer llamar a super, como este. Pero mi padre no tiene ningún constructor sin argumentos. Tiene dos, pero los dos tienen argumentos. ¿No? Entonces, él me dice, no tienes que ponerlo ahorita. ¿Cuál de los dos? Entonces tú dices, ya, voy a satisfacer uno que sea. Ya, voy a poner public gorila, que me pasen un age, y yo acá le digo, super, te paso el age, y como él necesita un name, te paso un nombre, ¿no? Gorila. Ya. Ok, miren, ya satisfizo este de acá, con este de aquí. Te mando al super. Entonces, hasta ahí, él te dice, ya, gracias, ¿no? Ya, ahora sí entiendo que tú tienes este constructor que llama a un constructor de su padre, que es este de aquí, ¿ya? No estás obligado a implementar los dos casos. Basta con que tengas uno, porque, por ejemplo, miren, lo quito y tú dices, ya, ¿y por qué no lo hacemos así mejor? Y acá llamas al super age, ¿no? El super 5, por ejemplo. Porque estoy llamando el de acá, ¿no? Super 5, ¿ya? Entonces,
Ah, entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí estoy cumpliendo con el de acá. O también puedes tener los dos, ¿no? Llamas al de aquí o llamas al de acá, ¿ya? Entonces, no te olvides de eso. Tienes que asegurarle al compilador de que al menos a un constructor del padre estás llamando, porque no tienes justamente el super como este. Aquí no puedes hacer super así. Mire, si yo le quito el 5, me va a decir, está mal. Ese no tienes. Tú tienes con argumento 1 o otro con 2 argumentos. Entonces acá te dice, ¿cuál vas a usar? Ah, ya, este. ¿Ven? Entonces, este es un error común, ¿ah? Ves una pregunta así, te pones a responder y de repente no compila porque está llamando super paréntesis. Recuerda que el super no necesariamente te lo van a poner, ¿ya? Tú sabes que hay un super, ¿sí o no? Tú sabes que hay un super, ¿ya? Como primera línea que el compilador. Ahora, cuando no tienes el sin argumentos, viste que te marca error, porque él te está pidiendo que resuelvas. ¿Con cuál de los dos vas a resolverlo? ¿Ya? ¿Con uno, con otro, con los dos? ¿No? ¿Ok? Entonces, el compilador es generoso. El compilador, cuando ve que no tienes nada, es como si tuvieras este. Y cuando ve que tienes esto, él le agrega la de acá, porque te faltó. ¿Eh? Ahorita, como el padre es object, esta llamada es el constructor del object, sin argumentos. Esa es la mejora que hace el compilador, ¿no? Te provee un constructor, pero cuando no tienes nada. Si ve que ya tienes, ni siquiera te recomienda este de aquí. Por ejemplo, miren acá. El constructor, ya ahora que ya saben, la clase mamal tiene un constructor, pero con argumento. Si él dejara esto así nada más, esto no compila. ¿Ya vieron por qué? Porque el Java te dice, oye, pero tú no tienes super. Tú no lo tienes. Mamal no tiene super sin argumentos. Necesito que me digas, y tampoco puedes llamarlo así. Yo no lo tengo. Mamal, no, mi padre no tiene este constructor. Mi padre lo que tiene es el constructor con argumentos. O sea, super y un entero sería. Pero si lo dejas así, esto tampoco funciona. Porque el padre mamal no tiene el constructor con argumentos, sin argumentos, perdón. Tiene uno con argumentos. Por eso que no esto compila. Pero miren, Elephant hereda de mamal y él sí tiene un constructor sin argumentos. ¿Ya? Sí tiene. ¿Ok? Pero, ¿no? Él tiene que hacer algo aquí. Dentro del constructor, tiene que hacer mamal algo, porque si lo deja así, esto tampoco compila. ¿Ya? Vamos a llevarlo al IDE para reforzar. Miren, vamos a crear la clase mamal. Entonces, mamal, al tener constructor, ya no tiene el sin argumentos. ¿Ya? Y le pones así. ¿Ve? Ya tienes uno con argumentos. Entonces, si tú crearas la clase sil, que hereda de mamal, inmediatamente te da error, porque ya te conté por qué. Porque él te dice, si yo pusiera un constructor, llamaría el super sin argumentos, y tú no tienes sin argumentos. Entonces te da error. Te dice, o me creas un constructor y le pasas un entero, porque yo necesito que se cumpla esto. ¿Eh? Ahí sí compila. ¿Ya? Pero no me puedes dejar así, porque eso no existe en el padre. El padre no tiene sin argumentos. ¿Ya? Esa regla se la tienen que saber, porque si no, esa es pregunta perdida. ¿No? Cuando vean constructores, herencia, stens, así, validen si los supers están bien usados. O si no ves que ponen nada y no hay constructor sin argumento, ya sabes que esto no compila. ¿Mm? Eso es importante. Ahora, siguiendo el ejemplo, si tú le pasaras, pues ya por fin, ya digamos que no le pasas argumento, pero acá le pasas en duro un número, estás cumpliendo el de arriba. Te compila, te compila. ¿Eh? Entonces, tienes que resolverlo de alguna forma. ¿Ya?
Ahora, por ejemplo, acá sí la hereda de mamal, ¿ya? Pero tú puedes tener un hijo de Sil, ¿no? African Elephant que hereda de Sil. Pero si te das cuenta, él sí tiene el constructor sin argumentos. Entonces, Africa Elephant, que es hijo de Sil, si quiere se queda sin implementar nada, porque al final, ¿qué hace el compilador? ¿Se acuerdan que el compilador llama así? Cuando no tienes constructor y llama al super, pero sí existe en el padre, sí tiene el sin argumentos. Entonces, por esa razón, sí se podría quedar así vacío. ¿Vieron? Esa regla sí la tienen que saber, ¿ya? De los constructores. Es una regla popular en el examen. Entonces, de eso vienen las reglas que están acá. La primera línea de cada constructor es la llamada al constructor padre usando super. O una llamada a otro constructor sobrecargado en la misma clase usando dis. ¿Ya? Esas dos alternativas pueden ser. Si el constructor no tiene un dis o un super, entonces el compilador automáticamente inserta un super sin argumentos como primera línea de constructor. Por eso que al toque te da error cuando no tienes el padre no tiene constructor sin argumento. Si un constructor llama al super, entonces debe ser la primera línea del constructor. Ya eso sí sabemos. Ok, ahí termina el tema de constructores. ¿Ya? Ahora pasamos a otro tema. Inicializando objetos, inicialización de clases. Este tema no es que sea complicado, ¿ya? Pero si uno se olvida el orden, cualquier respuesta puede dar, ¿ya? Es medio mecánico, incluso no es, una vez que te aprendes el flujo, todo bien, ¿ya? Entonces, ok, entonces, vamos a comenzar con el orden de inicialización de una clase. ¿Ya? Primero se inicializa la clase cuando se invocan los miembros static de la jerarquía de la clase, comenzando desde la superclase de mayor nivel hacia abajo. ¿Ya? Y la clase se inicializa al menos una vez. ¿Ya? Pero también puede ser nunca si no es usada en el programa. ¿Ya? O sea, una clase para que sea usada, tiene que haber un new por ahí, ¿no? Si no, ni siquiera la instancias nunca se usa. Pero la clase se inicializa una sola vez, al menos una vez. ¿Y cómo son los pasos de inicialización? Si hay una superclase, entonces primero se inicializa el padre y se procesa todas las declaraciones static en el orden en el que aparecen. Se procesan, miren, las variables y después los inicializadores static en el orden en el que aparecen. ¿Ya? Y ese es como que el proceso. Ya, por eso que acá tenemos un ejemplo para probar justo nuestra teoría. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Ya? Para que lo puedan entender y ahí regresamos. Miren, vamos a crear una clase animal 4. ¿Ya? Entonces, acá vamos a declarar un bloque estático. Ya está, ustedes saben que se puede hacer eso. Imprime a una clase hipo que hereda de animal 4 y en el método main imprime C, ¿ya? Y después hace tres hipos. Hipo 1, hipo 2, hipo 3. Y acá al final le va a agregar un static imprime B. Ya. Miren, esto es básicamente eh, inicialización de una clase. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que primero se, se invocan los miembros static. ¿Ya? Y si hay padre, primero se inicializa el padre.
pero luego se procesan declaraciones de variables static y después los inicializadores static en el orden que aparece. Ya. Entonces, dice que primero se inicializa el padre. ¿Ya? Entonces, miren, cuando tú vas a llamar a este clear hecho run, primero él se da cuenta de que hay que cargar ya aquí nomás, cuando vas a hacer run, él dice, ah, ya, pues para poder ejecutar el main, tengo que cargar hipo, ¿no? Una sola vez. Pero como hipo tiene padre, primero cargo al padre. Entonces, primero va a tener que cargar al padre y va a llamar al bloque inicialización estática, el único que tiene, va a imprimir la A. Después, le voy a quitarle el N, ¿ya? Para que justo salgan juntos. Ya, entonces, cuando llamas al método main, aquí nomás en esta línea, dice, cargo hipo, cargo animal, allá, imprimo la letra A. Entra, cargó, cargó el padre, que todavía ni siquiera entra al método main. Aquí nomás se da cuenta que hay que cargar primero el padre, imprime la A, y ahora tengo que cargar el hipo. Pero antes de entrar al método main, él se da cuenta que aquí hay un bloque de inicialización estático. Entonces va a imprimir la B. Y ahí entra e imprime la C. ¿Ya? Ya la clase en ese momento, acá en A y B ya está cargada la clase. Aquí ya está la clase cargadita. Ya cuando entra acá es porque ya está dentro del método main, encuentra la C y después crea 3 instancias de hipo, pero eso no hace ni un efecto. Primero se carga la clase. Miren. ABC. ¿Vieron? Entonces, cuando aquí en esta línea se da cuenta que hay que cargar hipo, como tiene padre, primero cargamos el padre, el único bloque estático que tiene, la A, ¿no? Estoy repitiendo. En esta línea se da cuenta que hay que cargar hipo, pero hipo también tiene un bloque estático, entonces imprime B, A, B, ya va a B, y al entrar al main ya imprime la C. Y estos son instancias, así que eso no son clases, no va a disparar nada. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de inicialización de clase. ¿Ya? Y se hace una sola vez. Se hace una sola vez. O sea, este hipo no va a generar ni un efecto porque ya se imprimió ABC. ¿Ya? ¿Ok? Ahora vamos al PPT y encontramos, este es el ejemplo que estuvimos viendo. ¿Ya? Y la idea sería, ¿y qué pasa si, bueno, ahorita estás corriendo esta clase, ¿no? Con método main. Pero ¿qué pasa si tuvieras otra clase, hipo test? Ya tienes otra clase y acá pones un main. Y acá pones C y acá pones un hipo. Ya. Ya, este es otro caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos en otro caso. Acá, si yo corría este programa, en esta línea, primero va a querer cargar hipotest. Y como no hay padre y no hay bloques estáticos, no va a imprimir nada. Por eso va a entrar aquí, va a encontrar la C. Y recién cuando entra acá, va a querer cargar hipo. ¿Ya? Por eso que en este caso, miren, en este caso voy a quitarle el NN, el LN. La cargada de la clase recién se hace aquí, porque estamos corriendo hipotest, ¿no? ¿Ve? Aquí sería CAB. O sea, ¿qué quiere decir? Primero entró, imprimió C, pero después se fue a cargar hipo. ¿Ya? ¿Y quién es hipo? ¿Eh? Entonces, dice, voy a cargar hipo. Pero primero cargo mi padre. ¿Ya? Entonces, A. Por eso que miren, cuando corro, ¿qué sale? C, A. ¿Eh? Y después dice, voy a cargar a hipo, pero él solamente tiene B. ¿Ya?
Esto no se ejecuta, pues, porque no estamos corriendo el main de hipo, estamos corriendo el main de hipotest. Entonces, C, A, B. A por el padre y B por hipo, ¿no? A por el padre y B por hipo. Este método no se ejecuta porque nosotros estamos llevando a la acá. Entonces, en este caso, esto va a imprimir CAB, ¿ya? No como acá que te imprime ABC, ¿no? Aquí, ya aquí pasan esta línea, ya te había impreso AB, solamente aquí le completa el ABC. Ya estas llamadas no generan nada de impresión porque ya se cargó la clase. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, sí hay un orden cuando se carga la clase. A ver. Static new hippo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? Static new hippo. Ya, espérate un ratito para... Ya, ¿qué va a pasar ahí? Si tú corrías el programa, primero va a ejecutar esto. Claro, primero va a ejecutar eso. Y de ahí la C al final. Claro. Sí, ya te das cuenta, ¿no? Exacto. Pero ahorita lo tienes así. C, A, B. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, hay una cargada de clase. Por suerte, la cargada de clase habla sobre variables y bloques estáticos, ¿no? Entonces, cuando corras, ahí mismo imagínate que aquí se está cargando la clase. Y después que se haya cargado la clase, ya entra y hace lo que tiene que hacer. ¿Ya? Vamos al PPT y encontramos otras reglas. Miren, inicializando campos final, dice. A diferencia de los miembros static, las variables de distancia final pueden ser seteadas en un constructor. El constructor es parte del proceso de inicialización y le es permitido asignar valores a la variable de distancia final. Los bloques de inicialización de instancias se ejecutan en el orden en que aparecen y antes que el constructor. Esto ya lo sabíamos. Los bloques de inicialización de instancias se ejecutan antes que el constructor y en el orden en el que aparecen. En el momento que el constructor termine, a todas las variables de distancia final se le debería haber asignado un valor. ¿Ya? Vamos a ver a qué se refiere esto de aquí. Miren, otra regla más de Java, ¿no? Mouse house. Tú puedes tener variables final. ¿Ya? Final. Pero ahorita te está dando error. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Tú mismo te das cuenta que si no tiene valor, te da problemas. En cambio, cuando tú inicializas en la misma línea, ya él está tranquilo, porque dice, ah, ya me inicializaste, pero el volumen tiene problemas. Y como es una variable de distancia, podrías también inicializarlo aquí. Y ya tiene, una vez que tiene valor, ya no te molesta, ¿no? Ya tiene valor. Pero también hay otra opción, ¿ya? Tú dices, oye, ¿y qué pasa si no le asigno valor? ¿Ya? Voy a comentar esto de acá. ¿Y qué pasa si no le asigno valor? Y tampoco a name. Entonces los dos van a dar problemas. Pero tú también puedes aprovechar y dices, ah, pues no, voy a crear un constructor. Como este es el último lugar, ya, este es el último lugar que tiene una clase para inicializar cosas. Ahí voy a aprovechar para darle valores, ¿no? Ahí caramba. ¿Eh? Entonces, y puede ser el constructor, el último lugar, pero también podrías crear un bloque de inicialización y ahí le das valor para el otro que no tiene nada, ¿eh? Ahí está. ¿Vieron? Este se corre primero, inicializa Blooming. Este es el último, constructor siempre es el final, e inicializa name. Entonces ahí se completa las asignaciones. Si tú no le asignaras valor, entonces te da error. ¿Ya? Te da error. ¿Ya? Te da error. Veamos otro caso, a ver. Veamos otro caso. Este es caso 1 y este es caso 2, ¿no? Entonces, vamos a comentarlo. Siguen dando error ahora, ¿ya? Siguen dando error. Pero ahora tú dices, no.
voy a, en un bloque de inicialización de instancia, perdón un ratito. En un bloque de inicialización de instancia me voy a asegurar de que volumen sea igual a 10. Pero volumen así, ¿no? Ya, primera arreglada. Y que imprímame ahí ya. Ya, yo sé que ese bloque se va a inicializar primero, ¿no? Después te creas un constructor, ¿ya? Ahí vas a imprimir la C y ahí vas a darle a name un valor. Ya, pero se te ocurre hacer lo siguiente. En el método main voy a crear un new mouse house. Y aquí abajo voy a crear un bloque donde se imprime B. Voy a quitar los print ln, ¿ya? Para que salgan juntos. Ya. Entonces, tú ya conoces esto. Ya. No tienen valores. Entonces, tiene que estar inicializado en algún lado, ya sea bloque de inicialización de instancia. Por ejemplo, volumen check. Y va a imprimir la letra A, ¿no? Así que por ahí vamos bien. Imprime la letra A. Después de imprimir la letra A, llega y dice, ah, voy a imprimir la letra B, ¿no? Voy a imprimir la letra B. Pero va a imprimir siempre y cuando se cargue la clase. Entonces, para que se cargue la clase, tiene que llamarse el método main. En ese momento, se van a llamar todos los bloques estáticos, ¿no? Pero bloques estáticos no tenemos, ¿sí o no? No tenemos. Entonces, al final, ¿qué hice? Al final, miren, como no tenemos bloques estáticos, a la hora que llamamos a la instancia, ahí se van a inicializar las variables. Volumen igual a 10, imprime A, imprime B, y después llama C y le da valor a la última variable. Miren. ABC. Lo que pasa que, si se dan cuenta, en los ejemplos anteriores sí habíamos puesto bloques estáticos, ¿no? Pero ahora tú no tienes ningún bloque estático, son instancia. Entonces, en esta línea, al correr, no se va a cargar nada, ¿no? No va a imprimir nada. Pero sí, lo que tienes que darte cuenta que como son final, en algún momento, volumen y name tienen que tener valores. Entonces, aquí le ha puesto volumen y después a name la ha puesto acá en el constructor, porque el constructor vendría a ser el último lugar, la última chance. Si ya no si no nada name, ya no compila, ¿ya? O sea, ahí ya no, ahí name ya no compila, porque ni siquiera en el último lugar que es el constructor lo hizo. Entonces, recién cuando llamas a esta instancia, se llaman los bloques de inicialización de instancia. A, B, ya no hay más, entonces el último constructor C, ABC. Bien. ¿Ya? Entonces tenemos que darnos cuenta cuando hay cargado de clase por primera vez o cuando hay cargado distancia. ¿Ya? Son dos momentos, se dan cuenta, distintos. A ver, vamos a ver en el chat. Correcto, Juan Pablo. Buena observación. Cuando tú corres con método main, aquí nomás se llaman los bloques estáticos. Pero no va a haber inicialización de distancia si no hay nada, miren. Lo que acabas de decir es correcto. Si tú no haces un new, no hay impresión de nada. ¿No es cierto? ¿Qué se va a llamar? Nada, pues. Porque no hay, estos son bloques de distancia. ¿Eh? Pero cuando pones el new, él dice, inicialización de distancia, bloque 1, bloque 2, finalmente bloque 3. Entonces ahí te imprime ABC. ¿Ya? Esos son los dos momentos. Uno es cargado de clase y el otro es cargado de distancia. ¿Ya? Eso es lo que no se tienen que olvidar. Y bueno, en este caso ya no lo hago porque este caso ya está mal, ¿no? O sea, si ya volumen tiene valor, no lo puedes volver a cambiar ni siquiera en un constructor. Si ya tiene valor. Incluso este tiene prioridad antes que el constructor. ¿Ya? Entonces, también podrías haber llamado de repente al otro constructor con null. Y se satisfacía, pero volumen, pues el volumen ya está asignado acá. ¿Ya? Entonces,
En el examen te podrían aparecer muchas variables de distancia marcadas como final. Por lo tanto, asegúrate en primer lugar si van a tener un valor en la misma línea, en un bloque de inicialización distancia o por último en el constructor. Tienes que asegurarte que en cualquiera de esos tres lugares tienen que tener un valor, porque si no, no va a compilar. Porque la variable final te va a decir, ¿y dónde está mi valor? Y solo se le puede asignar el valor una sola vez. Por eso se llama final, valor final. Si le tratas de asignar un valor más de una vez, te va a dar error de compilación también. ¿Ya? Entonces son reglas que no podemos olvidar. ¿Ya? Entonces, hay una inicialización de clase, hay una inicialización de instancia. Son dos momentos, se han dado cuenta, incluso Juan Pablo se dio cuenta. Si llamas al método main, se carga la clase, pero no se llama a la instancia si no hay new. Tiene que haber una instancia para hacer el cargado de instancia. ¿Ya? Por eso mira las reglas que dice acá. Cuando tú haces un new, recuerda que la primera línea del constructor es o this o super. ¿Ya? Si tú omites lo anterior, el compilador automáticamente te va a insertar un super. ¿Ya? Entonces hay que ver si el padre lo tiene, si no te da error de compilación. Luego observa el orden de los constructores. Finalmente inicializa cada clase comenzando con la superclase. ¿Se acuerdan? Si vas a inicializar la clase en la llamada al método main en la misma línea, cargas la clase, padre, abuela primero y después la clase. Después cada inicializador de instancia y constructor en el orden inverso en el cual fue llamado. ¿Ya? Después, acá viene el orden de inicialización de instancia. Mira. Inicializa la clase si no ha sido previamente inicializada. Si hay una superclase, inicializa la instancia de la superclase. Procesa todas las declaraciones de variable de distancia en el orden en el que aparecen. Procesa todos los inicializadores de distancia en el orden en el que aparecen en la clase. ¿Ya? Y inicializa el constructor, incluyendo cualquier constructor sobrecargado con this. ¿Ya? Entonces, hay cargado de clase, hay cargado de distancia. Y en el cargado de distancia también inicializa primero al padre, después inicialízate tú, y ejecuta los bloques de inicialización de instancia primero, ¿no? Antes que, primero inicializa las declaraciones de variable de distancia y después los bloques de inicialización de distancia. Y al final, ¿no? Inicializa el constructor, ¿no? Incluyendo cualquier constructor sobrecargado. Ya, pero no hay mejor que la práctica. ¿Ya? Vamos a esta clase, miren. Entonces, hoy día se van a llevar un buen tema, porque la verdad que yo creo que esto de aquí no lo aprende uno trabajando, porque no se preocupa mucho por eso. Gracias al examen uno revisa esto de acá. ¿Eh? Miren, esta es una variable de distancia. La puedes cambiar o imprimir aquí, así. Como ese es el orden en el que aparecen, se van a poder imprimir. De ahí, si quieres, créate una variable estática inCount. Ya, si es estática, inicialización de clases, ¿sí o no? Y también solamente en bloques estáticos podríamos imprimir, ¿no? Count. Y le sumas también un guión. Ya. Haces otro static. Sumas count. Ya. E imprimes count de nuevo. Creo que me copio esto mejor. Imprimes count. ¿Ya? Después creas un constructor. Entonces, si dan cuenta, lo que quieren ellos que aprendas es el orden en el que se ejecutan, ¿no? Y acá dices, voy a imprimir la letra Z guión. ¿Eh? Y después haces un método main. Y acá haces un new subtips. Ya. Ya ustedes, como comentó Juan Pablo, acá te diste cuenta que aquí primero es cargado de clase. ¿Sí o no? Primero es cargado de clase. Entonces,
si primero es cargado de clases, ¿ya? Vamos a ver. Esto es distancia. Esto descártalo. Pero acá tengo static, 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 static. Entonces, ¿cuál de estos se imprime primero en el orden en el que aparecen? O sea, me va a imprimir 0 guión. Ya. Así empieza. Después llega acá 10 guión. Después, no hay más. Ya se cargaron los bloques estáticos, las variables estáticas. En esta línea ya se cargó la clase. ¿No es cierto? Ya se cargó la clase. Entonces dice new subtickets. Si es new subtickets, va a imprimir B su guión. Y lo demás es estático, así que no, eso ya se ejecutó incluso. Y encontramos un constructor. Ah, ya, Z guión. ¿Ya? Vamos a ver si es correcto. Ahí está. ¿Ves? Entonces, si uno sigue las reglas, chicos, no fallan esas preguntas. ¿Se dan cuenta? No falla. ¿Por qué? Porque se da cuenta quién se ejecuta primero, primero la clase y después la distancia. Y por suerte, estático y no estático, ¿no? La dos y constructor al final. Son los que nos determinan quién se ejecuta. Veamos otro ejemplo, ¿ya? Clase primate. Ya, miren, para que nos quede clarísimo. Entonces ustedes se llevan estos ejercicios, los repasan bien, se aprenden las reglas bien y no van a tener ningún problema para responder preguntas así. Por ejemplo, miren, acá voy a imprimir primate guión. Ya. Pero ese es constructor. O sea, siempre es como que el último, ¿no? Ya. Hijo de primate. El otro día me hicieron una broma, ¿no? Ustedes saben que hay una asociación peruana de software, APSoft, ¿ya? O sea que no tenemos el nombre más bonito, porque Ace es mono, o monkey, ¿no? Software de mono, ¿ya? Yo creo que la Asociación Peruana de Software de Perú tiene que cambiarle el nombre a a esas siglas, ¿ya? En inglés es otra cosa, pero bueno, así está. Entonces, miren, constructor A, y le voy a poner AP1 guión, ¿ya? Constructor sin argumento. Le vamos a poner, quítale vamos a ponerle AP2 guión, ¿ya? Y le vamos a poner otro hijo, clase chimpancé, que hereda de, y le vas a poner constructor, un constructor sin, a ver, no, él va a tener un constructor sin nada, ¿ya? Chimpancé. Pero el padre de él tiene, por suerte tiene él sin esto, por eso que si hubiera un super, compila, porque él tiene uno sin argumentos, ¿ya? Pero no, nosotros vamos a llamar al de arriba, entonces le pasas un número 2, ¿ya? Y de ahí, como segunda línea no hay problema, puedes poner chimpancé guión. Y después le puedes poner, llamar acá al método main, y acá haces un new chimpancé. Entonces tú aplicas las reglas, tú dices, aquí voy a tener que cargar la clase chimpancé, pero como tiene padre, primero cargo a A. Y como A tiene padre, primero cargo primate. Pero tú tienes que cargar, ¿ya? Lo que es estático. Y ninguno tiene estático, ¿ya? Entonces las clases se van a cargar, pero de ahí va a tener que entrar a cargar la instancia. Pero porque no hay nada estático, mira. Entonces, toda la carga de clase estás con suerte. No hay nada que analizar. Pero después viene el new chimpancé. Variable distancia de inicializadores de instancia
Inicializadores de instancia, tampoco. Ninguno tiene inicializadores de instancia, pero sí tienen constructores y hay bajas. Primer constructor, primate guión. Ah, ya. Primate guión. El padre tiene dos constructores. Ahí de repente viene la parte complicada. Tú dices, ¿y cuál llama? Pero si tú te das cuenta, el hijo llamó a este. Entonces, realmente el que se va a llamar es AP1. Después viene el nieto y dice, ok, ahora sí, chimpancé guión. Chimpancé guión. ¿Vieron? O sea, al final fue pura llamada de constructores, pero tenías que ver en el caso de IP cuál de los dos se iba a llamar. A este no lo llama nadie, como te das cuenta, por eso no podías contestar a P2. Finalmente la respuesta es primate, AP1, chimpancé. ¿Eh? Pura llamada de constructores, pero en el orden que debe ser, ¿no? Como te das cuenta, primero se llaman los padres, el padre y finalmente él. Él es el último que se llama, que se invoca. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es la idea de estos ejercicios hasta que entendamos bien la cargada en clase. Claro, el IDE lo resuelve, pues, ¿no? Por eso que a veces cuando nosotros vemos estos ejercicios, nos cuesta un poco porque no hacemos ese análisis, pues, ¿no? Miren, otro ejemplo. Otro ejemplo, ¿ah? Atención, miren. Tú tienes un bloque estático. Entonces, estoy en un bloque estático. Entonces, la A. Acá tienes un bloque no estático. La B. Ojo, miren. Y después tienes un constructor. Pero el constructor es con parámetro. Entonces, y tienes otro todavía. Miren. Y este no tiene argumento. Ya. Él no tiene nada. Acá imprimes D. Acá llamas. Voy a tener otro. Otro más. Y acá pongo entero. Y este imprime E. Pero el de acá llama al que tiene entero. Miren. Él está llamando al de abajo. Y después imprime C. Ya. ¿Han visto? Miren, este, por ejemplo, es una clase así, con varios constructores, bloque de inicialización de instancia y estático, ¿ya? Ahora vamos a crearle un hijo. Acá mismo abajito para que no tengamos que pasar entre archivos. Ya. Entonces, así como está, él va a querer llamar al super. Sí, tiene un padre, compila inmediatamente. Pero otra vez static. Y le ponemos aquí F. Y le ponemos un constructor. ¿Ya? Entonces, yo creo que está chévere que nos enseñen esto ellos o nos digan en el examen que aprendamos para que tengamos claramente la idea de cómo se cargan las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, acá yo sé que puedo llamar un super, pero yo decido a quién llamo, si a este o a este. Entonces él dice, no, voy a llamar al que tiene string. Ya. Ha llamado al constructor de acá. ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y si quiere, él imprime también otra letra, G. Y después declara un bloque de inicialización de instancia e imprime H. ¿Ya? Y después viene el método main y va a llamar a new copy 1, va a un cambio de línea y va a llamar otra vez a new copy 2. ¿Ya? Este ejemplo lo que quiere enseñarnos es que la clase se carga una sola vez. ¿Ya? Y después vienen las instancias. ¿Ya? Entonces, en esta primera línea,
encárgate de todo lo que es estático primero. Ya, olvídate de lo de acá. Primera línea. Entonces cargo el locapi, pero el locapi tiene padre. Entonces primero tengo que correr el padre. Entonces, ¿qué tiene que imprimir primero? Todo lo que es estático y en el orden en el que aparece, ¿no? A, ya, no hay más. No hay más, ¿sí o no? No hay más. No hay más estático. Ya. Pero después va el hijo. ¿Y el hijo tiene estático? Sí. AF, A, AF, AF. ¿Sí o no? No hay más. Miren, está facilito, miren. A y F, ya. Entonces la clase ya cargó, ¿ya? La clase cargó. Y él entra y dice, ahora tengo que cargar esa instancia. Entonces tú dices, ok, pero mi padre existe, entonces me voy arriba y tengo que ver si mi padre tiene bloques de inicialización de instancias. Sí tiene. B. Ah, ya. B. Ya. Y después dice, de ahí te tienes que dar cuenta, tienes constructores. Pero ¿cuál de los tres llama? Entonces ahí te bajas un ratito para ver a quién está llamando él. Al que tiene string, ¿no? Al que tiene string. Ah, no, perdonen. Acá también el padre, el hijo todavía tiene un bloque inicialización de instancia. Acuérdense que los constructores son los últimos, ¿no? Los últimos. Ya, pero espérense un ratito. A ver, aquí. Aquí. AFB, ¿no? AFB. De ahí, ¿a cuál constructor llama? ¿Mm? Claro, tú ves que aquí él llama con string. Entonces tú te vas a llamar al string. Pero él llama inmediatamente al de acá y va a imprimir la E. Pero tú estás aquí, entonces imprime la C. ¿Ya? Y ya con eso terminó porque ese era el que llamaba a él. ¿No? Regresas y estabas aquí. ¿No? Ahí estabas, perdón, en el hijo. Pero el hijo todavía tiene otro bloque. H. De ahí solamente le quedan los constructores. Ya el padre ya se llamó, así que solamente le queda la G. ¿Vieron? Vamos a borrar esto. ¿Ya? Y sigues bajando, cambio de línea, y Okapi 2. Okapi 2. Pero ya ahí nada más prácticamente es pura instancia. Nuevamente arrancas aquí, ¿no? B, ¿ya? En la siguiente línea, B, para otra instancia, hace lo mismo, ¿no? ¿Qué constructor llamo? Guíate el que llama el hijo. Ah, con string, ya. Entro aquí, pero él me llama acá. A, E otra vez. Ahora C, salgo, me voy a donde el hijo, porque ya terminó, pero el hijo también tiene otro bloque de inicialización de instancia, H, y después imprime el constructor, que esto ya llamó, así que nada más me queda la G. ¿Vieron? Porque sigo la regla que me están diciendo ahí. Miren, run. Ay, caramba, creo que le puse print LN, ¿no? Hay que quitarle todos los... Acá es print. Acá vea, acá está. Esto hay que quitar. Para que salga todo en una misma línea, pues, ¿no? Sí, ya no tengo más. Ya. Ahora sí. Ahí también. AFB, CH. ¿Se dan cuenta? El A y F solamente se imprimieron cuando se cargó la primera vez la clase. Después las instancias han repetido el mismo flujo. ¿Ven? Entonces, eso también tienes tú que resolverlo siguiendo nada más el truco, ¿no? Y es la salida que te pide ahí. Entonces, las reglas finales. Una clase es iniciada al menos una vez. Todas las variables estáticas y final deben tener un valor asignado solo una vez cuando son declarados o en un bloque de inicialización estático. Todos los campos finales deben tener un valor asignado solo una vez, ya sea cuando sean declarados o en un bloque de inicialización de instancia o en un constructor. ¿Ya? La variable de instancia no final, ¿ya? Static. A ver.
Espérense, acá creo que me equivoqué. A ver. Y static. Y static. No final. Ahí está, ahora sí. Esperen, esto lo voy a reformular, ¿ya? Porque esto está malísimo. Ya. Ya. ¿Qué pasa? Cuando son variables de distancia o variables static no final, ¿ya? Voy a ponerlo así bien en negrito, no final, pero no se le ha asignado un valor, tendrán un valor por defecto basado en su tipo. Eso es lo que significa, ¿ya? Uy, me pasé, ya. Y la última, el orden de inicialización es como sigue, declaraciones de variable, luego inicializadores y finalmente constructores. Esas son las reglas de lo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Yo creo que tienen que practicar estas reglas. Van a ver que cuando lo dominen, va a parecer para ustedes algo, como decimos acá en Perú, papayita, simple, ¿ya? Solo que hay que seguir el orden. ¿Se dan cuenta? Nada más. Y a veces no hay estático, entonces no hay nada que cargar, ¿ya? La clase no imprime nada, pero si hay instancia, como han visto, hay que seguir el flujo, ¿no? Los bloques de inicialización, los constructores al final, ¿ya? Listo, chicos. Este es, como han visto, esta partecita acá parece difícil, pero es practicar nada más. Ya son las reglas. Ya lo continuamos con herencia de miembros y es de la sobreescritura, pero eso lo hacemos ya el miércoles, ¿ya? Hasta aquí. Hasta aquí repasen bien los ejercicios que hemos visto. Nos vemos entonces el día miércoles. ¿Ya? Gracias, Iván. Nos vemos, chicos. Chao, cuídense. Chao, chao. Hasta el miércoles. Chao, cuídense.